Bienvenidos a nuestro primer webinar Premex, un espacio de conocimiento en el que exploraremos los 10 mandamientos con los que ustedes podrán evaluar la bioseguridad de sus granjas avícolas para ser más eficientes en su producción. En Premex creemos que el conocimiento es la fuente de posibilidades para la evolución del mundo. Es el que hace posible el nacimiento de las nuevas ideas que nos llevan a hacer mejor las cosas. Y precisamente cuando transformamos ese conocimiento en soluciones efectivas, es cuando realmente podemos aportar recomendaciones más eficientes para enfrentar las exigencias actuales y anticiparnos a las necesidades futuras. Por eso les damos la bienvenida a nuestros protagonistas, los productores de proteína y también a docentes, estudiantes, líderes, profesionales, técnicos y a todos los actores del sector que se conectan con nosotros a esta hora. Para compartir con nosotros este tema, invitamos a Harold Durango Galván. Él es el consultor especializado global de Premex, magíster en microbiología y bioanálisis con énfasis en veterinaria, especialista en micología y bacteriólogo, laboratorista clínico, todos estos títulos obtenidos en la Universidad de Antioquia. Harold nos compartirá su ponencia y al final tendremos un espacio para las preguntas. A lo largo de la presentación de este tema también pueden ir escribiendo sus dudas y todos los interrogantes o inquietudes que vayan teniendo en el espacio inferior que está marcado como espacio de preguntas o como chat. Al finalizar la sesión, esas preguntas van a ser respondidas. Adelante, Harold, continuamos entonces con su presentación. Ok, gracias Laura, un cordial saludo. Y bueno, damos inicio a la presentación de los 10 mandamientos. Y para ello quiero empezar hablando precisamente de la relevancia de la bioseguridad, hablando de la responsabilidad y que tenemos como industria de producción de proteína con la humanidad. Cuando revisamos precisamente todo lo que está alrededor de producción animal, nos encontramos con algunas cifras dadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, donde habla que los productos pecuarios aportan el 12.9% de las calorías que se consumen en todo el mundo. Hablamos de un 20.3% en los países desarrollados y un 47.8% en los países, 27.9% en países en desarrollo y un 47.8% en países desarrollados. Desde 1967, la producción mundial de aves de corral ha aumentado un 700%, los huevos 350%, comparado con la carne de cerdo 290%, la carne ovina y caprina 200%, la de vacuno y la de búfalo 180% y la leche 180%. De hecho, se estima que para el 2050 el consumo de proteína animal crecerá 73%. Para ese entonces el mundo tendrá 9 millones de personas y nosotros, como industria, tendremos la responsabilidad de duplicar la producción de alimentos, utilizando, óigase bien, casi que los mismos recursos y los mismos suelos. O sea que el reto es grandísimo. De hecho, hoy los consumidores se encuentran conectados a la red, cada vez más informados y no solo se preocupan por la calidad, la frescura y la procedencia del alimento que llevan a sus mesas, sino que por temas de salud y de medio ambiente. También los temas de medio ambiente castigan de cierta manera toda la parte de producción pecuaria. Exigen alimentos cada vez más sanos, nutritivos, naturales y entienden que la mejor manera de cuidar su salud es a través de la nutrición saludable y con base en ello toman sus decisiones de compra. Esta tendencia marca entonces el rumbo de la producción de proteína de origen animal en el mundo. Nos invita a cuestionarnos el manejo de algunos aspectos que inciden en la forma significativa de la producción. Pero antes quiero hablar precisamente de lo que tiene que ver con el bienestar animal. Entonces, el bienestar animal, hablamos de que lo que estamos manejando es el desarrollo de animales. Y los animales, entre mejor condición tengan, más productivos se van a volver. Por tal motivo, tenemos como principios en los cuales tenemos que intervenir la sanidad, la nutrición,
las condiciones de temperatura, iluminación, ventilación, agua, el pienso y sobre todo los planes vacunales. Esto hace parte de las buenas prácticas de producción avícola, donde necesitamos que esos animales tengan un desarrollo confortable. En la medida en que el desarrollo sea confortable, van a ser un poco mucho más productivos. Ok, como ya dijimos, vamos a hablar de los 10 mandamientos de bioseguridad. Y cuando uno va a hablar de bioseguridad, tiene que de entrada exponer por qué un buen programa de bioseguridad. Y esto enmarcado en lo que son las buenas prácticas de producción avícola. Y eso tiene una razón de ser. Y es que efectivamente, cuando nosotros miramos los microorganismos que regularmente se asocian con enfermedades que golpean la producción avícola, tenemos Newcastle, influenza, bronquitis, microorganismos como Mycoplasma, Salmonella, unidad de Marek, de Gumboro. Y quiero colocarle o mostrarles precisamente en este cuadro todas esas fuentes de contaminación o elementos que se convierten en fuentes de contaminación para nuestra producción, para nuestras aves. En el caso de Newcastle, tenemos que prácticamente es horizontal a todo o tenemos en cuenta lo que son los insectos, las aves silvestres, los roedores, los vehículos, las personas, ¿sí? El aire y el pienso. Cuando miramos la parte de los vehículos son el común denominador para todas las enfermedades que están listadas sobre su pantalla izquierda. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte de influenza, la importancia de transmisión de las aves silvestres, de los vehículos, como ya les dije, de las personas y del pienso. En la parte de salmonela, igualmente que en Newcastle, insectos, aves silvestres, roedores, vehículos, el agua, el pienso y las personas como tal. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a que a partir de la bioseguridad necesitamos tener un ambiente sanitario controlado para un desarrollo saludable de nuestros animales y que de hecho logremos las expectativas frente a todo lo que tenemos en la parte de producción. Empecemos ahora sí, después de estos antecedentes, a hablar de lo que es la bioseguridad. Y para ello vamos a comenzar analizando el concepto. El tema de bioseguridad viene de bio, y bio viene de vida, seguridad de protección. O sea que contempla todas aquellas medidas preventivas que aplicadas en forma integrada y permanente van a tener un impacto en la disminución del riesgo de procesos infecciosos, evitando tanto la entrada como la salida de estos agentes que conlleven a enfermedades y que probablemente pondrían en riesgo no solo la salud de las aves, sino muy importante, la salud del personal que se encarga de su manejo y de los consumidores de proteína. Y alrededor de esas personas que se encargan de su manejo, la familia de estas personas. Porque cuando vamos a las casas con las mismas ropas de trabajo o con elementos que hemos utilizado a nivel de la granja, se convierten en potenciales fuentes de contaminación para nuestra propia familia. ¿Esto a qué lleva? Lleva a pérdidas económicas y no solamente las pérdidas económicas directas del manejo como tal, sino de la calidad de los productos que son los que finalmente dan la cara al cliente. Hemos visto cada vez más problemas en la parte de la industria con algunas empresas en las cuales se ha depreciado enormemente a partir de imágenes que han tenido problemas con contaminaciones con salmonela. Es el caso de algunas empresas estadounidenses donde más del 75% de las acciones pues, han bajado en más del 75% de sus acciones debido precisamente a contaminaciones y a problemas que han tenido a nivel de cara al cliente. Aquí es importante tener en cuenta entonces que lo que es la higiene, el orden, la disciplina, el manejo ambiental, el control de plagas y otras acciones preventivas como la vacunación vienen siendo entonces de algunas de las buenas prácticas de producción avícola que hacen parte de los procesos de los programas de bioseguridad para contrarrestar esos procesos infecciosos o problemas sanitarios producto de variables como el estrés, la disminución en la respuesta inmune, a la cual lleva también el estrés, cambios extremos de temperatura o la limitación en algunos momentos de agua y o de alimento.
La bioseguridad entonces es la primera línea estratégica para la protección de la salud de las aves. Implementando las medidas adecuadas, mantenemos a las aves bajo un ambiente sanitario controlado y logramos un desarrollo saludable, que es lo que realmente buscamos. Es entonces por su importancia para la optimización en la producción y por su implicación en la proteína animal que vamos a compartir los siguientes 10 mandamientos que consideramos son los principales para una producción biosegura en las granjas avícolas. Un programa de bioseguridad que debe contemplar entonces el control a nivel de agua, de pienso, de cama, de ambiente, de incubadora, de vehículos, el alistamiento, la parte del personal, el equipamiento, el control de insectos, de aves salvajes, de roedores. Como les dije entonces, esto es completamente crucial al momento del manejo como tal y el control sanitario a nivel de la granja. Empecemos entonces por el primer mandamiento, donde hablamos de aumentar las posibilidades de éxito con una ubicación estratégica. Las granjas avícolas deben ubicarse en zonas rurales. Cuanto más aisladas estén de las áreas urbanas, menos probabilidad tienen de que puedan ser transitadas y visitadas por personal ajeno a la misma. Recordemos que en el cuadro que antes les mostré, las personas, ¿sí?, somos el principal vehículo, ¿sí?, para transmitir, para llevar como tal microorganismos. Nos convertimos en fuente también de contaminación. Entonces, en la medida en que estén aisladas, vamos a tener menor contacto con la población y de hecho allí vamos a empezar a hacer un estricto control. Sería ideal que las vías de acceso a la granja sean de uso exclusivo para el personal que trabaja en ella. De esa manera se reduce el tráfico de automóviles y personas ajenas. Y por otra parte es importante que las carreteras de acceso estén pavimentadas, ya que cuando no están pavimentadas, esa tierra genera mucha mayor cantidad de polvo al paso de los vehículos, convirtiendo sus partículas en fuente de contaminación microbiana. Recordemos que los microorganismos no vuelan, pero sí tienen la capacidad de viajar a nivel de partículas que van en el aire como tal. Adicionalmente, el ruido de las comunidades aledañas, los focos de insalubridad, mataderos, basureros, entre otros, y cualquier otro tipo de explotación pecuaria y agrícola pueden representar riesgos potenciales de tipo sanitario y de bienestar para los animales de la granja. Ahora, también tenemos que considerar el impacto medioambiental que genera la granja y por ello debemos cumplir con los requisitos establecidos según la legislación ambiental vigente de cada país. Debemos tener en cuenta que su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud ni el bienestar de la comunidad. Pasemos al segundo mandamiento. Mantengamos las enfermedades lejos como un prohibido el paso. Es necesario controlar el acceso a la granja, prohibiendo el paso a los galpones a todo personal u objeto ajeno a la actividad que se realice o que pueda poner en riesgo la condición sanitaria de ellos. Ya les había dicho que las personas somos una de las principales fuentes de contaminación. Nos encargamos de llevar los microorganismos muchas veces a la granja o de llevarlos de la granja a la casa o de la casa a la granja. Ahí que esté prohibido precisamente que se tenga en casa la misma especie, precisamente para llevar o traer microorganismos de un sitio a otro. Es bien sabido que uno de los principales transmisores como tal entonces de las aves somos nosotros. Por ello, solo aquellas personas que tengan vinculación directa con la producción pueden acceder al interior de los galpones. Y eso sí, deben previamente cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas para dicha granja. Y para tener el control de acceso es recomendable que el área limpia esté directamente conectada por una única puerta con el resto de las áreas. O sea que obligatoriamente para poder entrar a las áreas de la granja, a los galpones directamente, hay que obligatoriamente transitar
o pasar por la zona del área limpia. Todo el personal, óigase bien, que labore en la granja deberá cambiarse completamente y no ingresar ninguna prenda personal. También debe bañarse con agua y jabón y en algunos casos, en algunas granjas, les exigen el uso de sustancias antisépticas. Va a depender de los niveles de bioseguridad y del tipo de explotación que esté manejando esa granja. Recomendamos también el uso de ropa y demás elementos de dotación exclusivas de las granjas. En algunas granjas utilizan ropas exclusivas de acuerdo a las áreas o de acuerdo a las actividades que se desarrollen o que cada persona desarrolle en un área específica. A veces es necesario el uso de ropa de distintos colores en este caso, dependiendo como tal, como les dije, de las labores en cada lugar. Debe hacerse un control del ingreso de los vehículos. Estos deben pasar por un arco de desinfección y de hecho los ocupantes deben cumplir con las indicaciones de bioseguridad establecidas en la granja en caso de que tengan que bajarse como tal del vehículo. Lo ideal es que estas personas que van en los vehículos llevando el alimento, por ejemplo, no se bajen en la granja, sino que sencillamente permanezcan dentro del vehículo mientras bajan como tal la parte del alimento. Pasemos a un tercer mandamiento y hablamos del periodo de descanso. Debemos realizar obligatoriamente entre crianza y crianza un descanso de producción. Lo ideal es que sean 4 semanas, pero algunos opinan que por lo menos, cuando mínimo, que sea 10 días. Hay que desocupar los galpones de animales y cuanto mayor sea este periodo, es lo más importante. Como les dije, serían más o menos como unas 4 semanas lo ideal. Y eso es lo que conocemos con el nombre de vacío sanitario. Sacamos la producción y precisamente ingresamos a hacer toda la parte del proceso de limpieza y desinfección. Para eso necesitamos el descanso. La idea es que con la parte de los microorganismos, hay muchos microorganismos que dependen precisamente de su huésped y que bajo condiciones en las cuales el huésped no se encuentra, comienzan a sufrir deterioro o a disminuir su capacidad como tal patogénica. Hacemos el cuarto y hablamos de áreas y equipos limpios, los cuales van a ser vitales para la salud de las aves. Sin una buena limpieza y desinfección en la granja, no vamos a lograr los objetivos finales de todo plan de bioseguridad. Al margen de las tareas de limpieza diarias, aprovechando los vacíos sanitarios de la granja entre lote y lote de aves, tenemos que llevar a cabo una exhaustiva limpieza y desinfección de la granja. Tenemos que ser conscientes que primero hay que limpiar y hay que hacer una muy buena limpieza. Me refiero a una buena remoción de material orgánico. En la medida en que yo no hago una buena remoción de material orgánico, el desinfectante, los desinfectantes que vaya a utilizar van a disminuir su potencial como tal. O sea, van a llegar a ser mucho menos eficientes. Siempre para desinfectar debemos tratar de asegurar una muy buena limpieza, porque esa materia orgánica se convierte como en el escudo que va a proteger a los microorganismos de la acción del producto, en este caso de la acción del desinfectante. Los equipos desmontables que tengamos debemos lavarlos y desinfectarlos por fuera del galpón, mientras que los equipos fijos no se pueden quitar, debemos limpiarlos al tiempo que hacemos los procesos de iniciación de las instalaciones. De forma habitual, realicemos una cuidadosa desinfectación de las tuberías que conducen el agua a los bebederos. Ese es uno de los principales alimentos como tal. El agua es vital. La condición y asegurar la condición como tal sanitaria del agua es crucial. Los bebederos y los tanques de almacenamiento de agua de bebida hay que lavarlos de forma periódica, con el fin de garantizar que estén siempre limpios y correctamente cubiertos, protegidos como tal. Los bebederos
También deben ser intervenidos de forma periódica para que permanezcan libres de suciedad, porque en esa suciedad es donde los microorganismos comienzan a proliferar. Y hay muchos de estos microorganismos que tienen capacidad de formar biofilm o biopelículas, con el agravante de que estos microorganismos hacen asociaciones particulares y hay comunicación interna entre esas sociedades microbianas, en la que vamos a hablar, por ejemplo, del codon sensing, cómo una población microbiana le avisa a la otra, ¿sí? Para ser exitosa a la hora de colonizar y luego poder invadir las células, por ejemplo, del ave o el tracto gastrointestinal de la misma. Pasemos entonces al quinto mandamiento. Hagamos un buen control de plagas. Cuando voy a las granjas, una de las cosas fundamentales que pregunto de entrada es cuál es el índice de infestación de la granja. Y todos me hablan de que no, de que encontramos siempre en tales partes, eh, pero nunca me saben decir cuál es el índice de infestación de la granja. Es muy importante establecerlo, porque eso me va a hablar del riesgo potencial que tiene la producción. Los insectos y los roedores son transmisores de agentes infecciosos que impactan negativamente la producción. Hay que tener en cuenta que el momento ideal para hacer el mayor control de plaga es el momento del descanso o vacío sanitario. Dentro de los insectos, los de mayor importancia, ¿cuáles tenemos? Las moscas domésticas y el escarabajo negro, el anfitrión y aperinos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe una amplia variedad de roedores, especies de ratas y ratones que con su capacidad de desplazamiento de hasta 1,5 km a 2 km representan un alto riesgo de contaminación, al poder llegar precisamente o traer infinidad de microorganismos patógenos y que pueden venir procedentes de otras granjas o de otras explotaciones, pudiendo entonces difundirlo a través de contaminación directa con sus patas, con el pelaje, o también de forma indirecta a través de materia fecal. De hecho, otra forma de evitar la proliferación de plagas es evitando la acumulación de escombros y el crecimiento de maleza alrededor del cerco perimetral. Miremos el sexto mandamiento. Hablamos de la uniformidad. Sus lotes deben poseer una única edad, teniendo presente el sistema todo dentro, todo fuera. ¿En qué consiste? En que las aves ingresen todas juntas, o sea, una única edad, y se retiren al mismo tiempo, una vez finalizada su producción. De esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir la transmisión de agentes infecciosos de las parvadas adultas hacia las más jóvenes. Tengamos presente que la vulnerabilidad en las aves, como en cualquier otro animal, va a estar dada en los que son muy jóvenes o en los que son muy adultos, donde ya el sistema inmunológico puede estar o uno muy inmaduro o otro algo deteriorado. Entonces, estos tipos de aves, estos momentos del desarrollo de las aves, pueden llegar a ser mucho más vulnerables a estos microorganismos, que de hecho podrían pasar de las más adultas a las más jóvenes o viceversa. Cuando se introduzca una nueva parvada, deberá pasar por un periodo de cuarentena, al menos 4 semanas. Y lo que se busca con esto es detectar cualquier señal de enfermedad, identificar si esas aves tenían un estado de portador, en el cual puede haber una reactivación precisamente al entrar en la granja y podamos evitar las contaminaciones. ¿Qué se hace durante ese periodo? Durante ese periodo se lleva a cabo una serie de pruebas de laboratorio y el fin como tal de esas pruebas es hacer el diagnóstico de procesos infecciosos y aquí hablamos tanto de procesos bacterianos como de procesos parasitarios, que son muy importantes. En la granja no debe coexistir otro tipo de animales, en especial aves, ya que gansos, patos, pavos, avestruces u otras aves sirven como reservorio de agentes infecciosos.
A su vez, se debe evitar el ingreso de aves silvestres a los galpones. Hay galpones donde uno va y encuentra a las afueras, encuentra el perro, encuentra el gato, producción ganadera a los alrededores. Y cuando tenemos ganado alrededor, por ejemplo, ahí tenemos la fuente de Clostridium perfringens. Cuando tenemos, por ejemplo, algunas veces problemas de pastorela, se alcanzan a visualizar en los gatos que se tienen en la explotación. Porque comenzamos a encontrar gatos muertos. Y cuando medimos a ver, hay una asociación directa con la presencia de gatos y con el desarrollo como tal de enfermedad por pastorela. Miremos el séptimo, el estrés. No debemos desconocer que el sistema inmunológico de las aves puede verse afectado en gran medida por situaciones que manejamos comúnmente en la granja y da paso a que al desarrollo de determinados microorganismos. Las aves tienen un sistema inmune que les permite responder ante desafíos microbianos como tal. Pero ¿qué pasa? Que la capacidad de adaptación de algunos microorganismos y la capacidad patogénica de esos factores o determinantes de virulencia pueden llegar a ganarle a ese sistema inmune. Y ese sistema inmune va a depender como tal del tipo de alimentación y de las condiciones en las cuales se maneje esa ave. Cuando hablamos precisamente de esas condiciones de confortable en las cuales debe estar el ave, va también unido a la parte del manejo como tal del estrés. Si hay problemas con la temperatura, si hay problemas con el agua, si hay problemas con la alimentación, limitaciones en alimentación y agua, eso puede desencadenar condiciones de estrés que lo que van a hacer es a bajar las defensas y a permitir que esos microorganismos patógenos lleguen a hacer procesos invasivos. Entonces, tenemos factores como el tener una alta densidad de aves en un área confinada, ellas que pueden generarse un proceso de agresión, causarse heridas y a través de ellas transmitir procesos infecciosos. Carecer de nidos bien diseñados, cambios bruscos de temperatura, el ruido, el exceso de luz como tal, o un color que induzca a la agresión, olores extraños, restricción en el consumo de agua y de alimento, dieta deficiente en sal o sulfaminoácidos, presencia de personal ajeno al galpón, presencia de otras parvadas, poca adaptación a los sistemas de alojamiento, aves muertas expuestas al resto del lote, entre otros. Entonces, definitivamente tenemos que ser conscientes que estamos frente a un organismo biológico donde hay interacciones con los patógenos, donde hay un sistema que se encarga de proteger al ave, pero que bajo ciertas circunstancias ese sistema declina o ese sistema comienza a fallar. Y eso sin tener en cuenta otros elementos importantes, como es el caso de lo de las micotoxinas. Sabemos que las micotoxinas, algunas de ellas, pueden desencadenar baja en la respuesta inmune y eso me detona como tal microorganismos como E. coli, producción de polibacilosis, salmonelosis, la salmonela, entre otros. Aquí para mostrarles entonces lo que es el sistema inmune del ave, donde tenemos el timo, las fusilas secales, la bolsa de Fabricio, y sistemas como tal linfático, ¿sí? Y el sistema de monocito macrófago, donde directamente muchos microorganismos, como en el caso específico de salmonella que ingresan por vía oral, puede llegar a atravesar la parte del intestino y llegar a la tejido linfoide asociada a la mucosa intestinal y llega a ser formas sistémicas. Pero igualmente puede ir por la parte del tracto gastrointestinal, defecarse y sencillamente aerolizarse y entrar por la vía aérea de igual manera. Entonces, el ave está constantemente expuesta a una serie de retos microbiológicos por el cual tenemos que velar, porque el sistema como tal inmunológico del ave sea o esté bien desarrollado y esté en buenas condiciones. Pasemos al mandamiento número 8 y hablamos del pique, de explicar. El despique, recordemos que es una solución para el problema del canibalismo en pollos, ponedoras y reproductoras. Ese canibalismo es prevalente entre pollos de todas las edades y se convierte en un serio problema si no se corrige rápidamente. Y se vuelve más grave cuando las aves están confinadas
o sea, están en muy poco espacio. El comportamiento puede comenzar con picoteo entre los pollos más jóvenes, tirarse de las plumas entre pollos más grandes, o cuando las aves adultas se picotean en la cabeza, la cola y la cloaca. Entonces, aquí vamos a desencadenar otro adicional a ese estrés, a ese proceso que se estaba manejando, que estábamos hablando ahorita, y eso va a aunarse a la condición del ave para hacerla mucho más propensa, mucho más susceptible de procesos infecciosos. Entonces es necesario que los encargados estén constantemente atentos para detectar cualquier conducta agresiva y hacer los cambios de manejo que sean necesarios antes de que el problema progrese. El procedimiento más común para disminuir el canibalismo es recortar el pico, definitivamente. Las que crecen en galpones con luz de baja intensidad podrían no necesitar que se les corte el pico. Las que crecen recibiendo mucha luz de día deben ser desechadas en la incubadora o en las 2 primeras semanas después de haber salido de allí, precisamente para evitar la parte del canibalismo. Sabemos que se han desarrollado métodos especiales para identificar con calor a los pollos del borde de un día de edad, en lugar de recortar el pico. Esta hojilla caliente se utiliza para quemar una zona cercana a la punta del pico superior y esto hace que comer sea menos difícil para el pollo al no tener el pico tan sensible. La punta superior, de hecho, se desprende gradualmente sin dejar lesiones aparentes, dejando el pico superior más corto y el pico inferior normal. Es lo ideal. Pasemos entonces al noveno mandamiento y hablamos de un programa de sanidad animal. En general, la vacunación, la idea de la vacunación, ¿cuál es? Es aumentar la resistencia de las aves a ciertos procesos infecciosos. O sea, es preparar al ave desde el punto de vista inmunológico para que sea capaz de defenderse ante los diferentes retos infecciosos en los cuales se mantiene la producción. Tanto las plantas de incubación como las granjas deben contar con la dirección técnica de un médico veterinario. Debemos seguir estrictamente el calendario de vacunación, que los biológicos aplicados cumplan con las especificaciones para responder así al programa y ser debidamente registrados en la documentación de la granja. Esta es una documentación supremamente valiosa, en la cual tenemos que estar haciendo los seguimientos de esa respuesta inmune y haciendo las retroalimentaciones del caso, de acuerdo a los eventos que se estén presentando desde el punto de vista sanitario, para identificar en qué momento hay que hacer cambios, o en los biológicos o en los momentos como tal de colocación de las vacunas. Llegamos al 10.º mandamiento y hablamos de eliminación de las aves muertas. Cada vez que se presenten evidencias y signos clínicos de enfermedad inexplicables o exista mortalidad de etiología desconocida, se debe realizar obligatoriamente las necropsias. Se debe velar por tomar muestras para hacer aislamientos microbiológicos, realizar pruebas serológicas y o diagnósticos histopatológicos, siempre a la cabeza, dirección de un médico responsable, del médico veterinario responsable de la granja. Y es el que conoce y tiene todo el contexto de sus animales. Hagamos de rutina necropsias a los animales que mueren durante las diferentes etapas del proceso. Eso nos va dando una información del comportamiento de las aves y cómo están esos procesos sanitarios. Y nos va dando luces de cuáles son las estrategias que debemos reforzar o si hay que implementar otras estrategias diferentes a las que tenemos dentro del programa. Esta información de diagnóstico de las causas de mortalidad son necesarias, como les digo, y nos permite entonces determinar específicamente cuál es el diagnóstico, cuál es el problema que están desencadenando las aves. Pero todo esto hay que llevarlo también a un registro. Entonces, debemos contar con un registro de necropsias, con un historial, donde no solamente vamos a colocar en ese registro de necropsias el proceso de lo que estamos observando o los cambios que podemos visualizar macroscópicamente y que nos ayudan precisamente a hacer un diagnóstico, sino documentar también la toma de las muestras
¿sí? Los registros de mortalidad, y todo eso va a ser importante entonces para monitorear la exposición y la presencia de agentes patógenos. Y finalmente nos lleva a determinar el estado inmunológico de las aves. La mortalidad de las aves en las granjas debe ser descartada de forma adecuada, para lo cual se pueden emplear pozos sépticos, incineradores o compostaje. Pero lastimosamente, algunas veces llega uno a granjas y encuentra de que son las 4, 5 de la tarde o un poco más, y aves que con seguridad llevan más de 24 y hasta 48 horas muertas dentro del galpón. Ese proceso de descomposición, la llegada de artrópodos, moscas y otros elementos va a facilitar la expansión o esparcimiento de los microorganismos que de cierta manera pudieran estar involucrados en la muerte de esa ave. O sea que eso va a facilitar la transmisión y la contaminación de las demás aves que posiblemente no hayan tenido contacto con el germen. Y si vemos que son aves muertas, es porque realmente si son de esa mortalidad, corresponde a una etiología infecciosa, de entrada estamos hablando que son microorganismos patógenos con capacidad de desencadenar no solamente infección, enfermedad, sino llevar a la muerte. O sea que rápidamente va a colonizar a otros individuos sanos y con el tiempo vamos a tener un problema bastante grave o de difícil manejo a nivel de la explotación. Como conclusión, entonces la bioseguridad bien aplicada en cualquier nivel es una magnífica inversión en comparación con las pérdidas generadas por la enfermedad y la despoblación. La bioseguridad no es un gasto y eso hay que hacérselo ver a los dueños y hay que ser conscientes. La bioseguridad requiere de una educación, ¿sí? Harold, un segundo, por favor. Varios de las personas que están conectadas en este momento nos dicen que escuchan el sonido un poco bajo. No se escuchan, pero el volumen está bajo. Entonces, porfa, para que subamos un poco la voz. ¿Listo? Listo. Voy a Listo, empezar Harold, con adelante, las adelante. conclusiones. Gracias. Ok. Les decía que la bioseguridad bien aplicada en cualquier nivel es una inversión, no es un gasto. Y es una de las cosas con las cuales hay que luchar día a día con los productores. Porque la mayor parte, algunos de los productores lo ven como si fuera un gasto. Y no, aquí estamos haciendo es una inversión. En la medida en que yo tenga un buen control sanitario, en la medida en que tenga un buen programa de bioseguridad, voy a tener menos gastos, voy a tener una mejor con variables o técnicas, voy a tener unos mejores índices de producción, voy a tener menos consumo de antibióticos, ¿sí? Y definitivamente eso va a ser un ahorro importante. Los resultados se reflejan con las tasas de mortalidad, ¿sí? El ahorro importante en los costos de producción, el beneficio de nuestros avicultores, el mayor aprovechamiento y calidad de la proteína para el consumo humano, que finalmente pues a quienes nos debemos, que son a nuestros clientes, a los cuales, como les dije en un principio, cada vez son un poco más exigentes. Ya no solamente se fijan en el precio, sino primero en la calidad. El mayor riesgo que puede tener una producción agrícola es no tener un buen plan de bioseguridad. De ahí que sea, como les dije ahorita, una parte fundamental de cualquier empresa agrícola para reducir la aparición de enfermedades en las parvadas. Quiero terminar con este escrito. Siempre tenemos una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas juntos y nos sentimos orgullosos de ser partícipes en la industria de proteína animal. Hoy tiene nuevos retos y que es de absoluta importancia para nuestro bienestar y el futuro de la humanidad. ¿Preguntas? Listo. Harold, gracias. Esos 10 mandamientos
permiten hacer más conscientes el impacto productivo que tiene un buen plan de bioseguridad para nuestras granjas, un plan en el que también puede acompañarlos nuestro equipo Premex durante todas las fases de implementación. Continuamos entonces con el espacio de preguntas. La primera persona que nos manifestó su inquietud fue el señor Eduardo Hernández Jarquín y nos dice, en las granjas que administro tratamos de crear un microclima teniendo un gran número de árboles no frutales alrededor de los galpones. Es casi inevitable que lleguen palomas y aves silvestres. ¿Cuál es el riesgo que corro al tener esas aves silvestres alrededor de las galeras de caseta abierta, no ambiente controlado, aunque estas no ingresen dentro del galpón? Harold. Las aves silvestres pueden ser portadoras de microorganismos patógenos, entre ellos muy importante salmonela. Entonces, dependiendo de la distancia que tengas entre la parte de árboles y tus casetas, puede haber uno a través del flujo de aire, ¿sí? Y de la contaminación con materia fecal que emanan estas aves silvestres, puedes tener un riesgo para tu producción. Lo otro es que muchas veces el personal de la granja, en horas de almuerzo o en pequeños espacios que tienen durante el día, normalmente tienden a irse a estos árboles, ¿sí? A descansar, a comer, a hacer alguna otra actividad y sencillamente tienen contacto con la materia fecal de estas aves. Algunas veces encuentran aves muertas debajo de estos árboles y la manipulación o el manejo que le dan a estas aves no es el adecuado, para luego ingresar al galpón y llevar consigo contaminaciones o elementos como tal de secreciones de estas aves que pueden llevar a contaminar a su galpón. Es crucial la educación que le demos a nuestros galponeros. Las aves, muchos tienen que convertirse como en las niñas, como en esa porcelana como tal, que debemos manejar y cuidar. Y ahí entra todos unos principios, ¿sí? Que nos van a permitir que cada vez el galponero sea mucho más consciente del manejo y del cuidado que tiene que tener para con sus aves. Gracias, Harold, por la respuesta. Daniela Valencia también nos pregunta, en la práctica a los medianos productores nos es difícil cumplir con todas las normas de bioseguridad. ¿Qué recomendaciones darían ustedes para nosotros o para ellos en este caso, Harold, teniendo en cuenta pues como esa premisa de hacer mucho con los recursos que tenemos, ¿cierto? Con lo que está al alcance. Ok, aquí siempre tratamos de enfocarnos en la estrategia del 80-20. ¿A qué vamos? La idea es, primero, cuando uno ingresa a una granja, ¿sí? La idea es hacer un mapeo de cuál es la condición sanitaria que tiene la granja y determinar cuáles son los puntos críticos. Y de acuerdo a los puntos críticos, determinar qué tanto me influye, ¿sí? La intervención que haga en ese punto sobre el control total. Cuando hablamos efectivamente de bioseguridad, hablamos de una serie de medidas que si uno se va al estricto cumplimiento, la inversión es bastante alta. Cuando no contamos con toda esa inversión, primero es sentarnos, identificar cuáles son los puntos que considero más críticos. Y muchas veces dentro de ese punto crítico, uno de los más importantes, no requiere muchas veces dinero, sino tiempo. Y es la parte de la educación. Educar a mi personal. Y educar a mi personal no es solamente el personal que maneja directamente las aves, sino a los dueños de la granja. Porque hay sitios, por ejemplo, donde uno ve que llega el dueño de la granja y el dueño de la granja pasa su vehículo por el arco de desinfección, pero no permite que prendan el arco, porque le mancha el carro. Entonces ya de ahí estamos perdiendo. Entonces, en conclusión, la cuestión ¿cuál es? La cuestión es identificar cuáles son los principales elementos, cuáles son los puntos más críticos y de acuerdo a la capacidad de inversión que se tenga, comenzar a controlarlos, ¿sí? Y siempre generando indicadores, ¿sí? Que me lleven finalmente a determinar si eso que estoy haciendo, si esa intervención que estoy metiendo, me está resultando eficiente o no. Pero primero es identificar cómo tengo mi programa de bioseguridad, cuáles son los puntos más críticos. Hay que hacer una visita,
hay que hacer un cuestionamiento, una visita crítica como tal, como llamo yo, en el cual tenemos que sincerarnos. Y sencillamente yo lo hago así, así siempre, así tal cosa, y tratar de buscar cuál es la mejor manera para poder responder de buena forma cuando no tenemos tanta inversión. Pero sí es posible, sí es posible. Y adicionalmente, en la medida en que vamos mostrando resultados, el productor, el dueño de la producción es más consciente y comienza a sacar más dinero. Perfecto, Harold, gracias. Tenemos también a Carlos Ortega, él nos dice buen día, la bioseguridad no solo implica o no incluye o involucra al trabajo en granja, sino en concientizar también al personal y a todos los involucrados en esta necesidad. ¿Qué estrategias nos recomiendan para esto? Bueno, lo que les decía ahorita, un buen programa de bioseguridad debe iniciar por un buen programa de capacitación. Hay que hacer conscientes a las personas de la granja o que tienen algún contacto con la producción de la importancia de la bioseguridad, de la importancia de las medidas de bioseguridad. Porque ¿qué pasa? Que cuando usted no tiene concientizado al personal, el personal suele hacer o cumplir la medida cuando te ve o cuando ve que está vigilado. Cuando no ve que está vigilado, lo hace mucho, supuestamente para él mucho más fácil. Y uno encuentra, hay cosas que son hasta ilógicas, porque lo más fácil es cumplir con la medida, no va a irla. Y tenemos casos en los cuales, por ejemplo, los galponeros, al ingresar al galpón, no pasan por los pediluvios, se saltan el pediluvio. Entonces, definitivamente, aquí la cuestión, lo primero es la parte de capacitación. Generar un compromiso del galponero para con la producción. Y aquí es muy importante, precisamente, que el personal de granja sea consciente de lo que se expone cuando no tiene buenas medidas de bioseguridad al interior de una granja. Cuando yo ingreso a una granja, estoy expuesto a una infinidad de microorganismos que pueden llegar a causarme daño. Empezando fácilmente, ¿cuántas personas en la granja no desarrollan cuadros de diarrea? ¿Cuántas personas en una granja muchas veces desencadenan cuadros de conjuntivitis? Pero no, muchas veces no hay una asociación entre esos eventos infecciosos que presenta el personal con lo que posible puede estar circulando al interior de la granja. Entonces la bioseguridad es de doble vía, hacia las aves y hacia nosotros mismos también. Harold, perfecto, nos queda muy claro que es un trabajo en conjunto. Jorge Quijano también nos pregunta, ¿nos podría describir un programa de bioseguridad para el agua de bebida con el uso de desinfectantes y acidificantes como el citroquín? Nos dice desde Perú. Ok, cuando el agua es de los, considero yo, de los alimentos más importantes, ¿sí? Donde uno, mejor dicho, sin agua no podríamos vivir, los organismos vivos. Cuando uno va a, perdón, a intervenir la administración del agua, primero que debe asegurarse que determinar cuáles son las condiciones del agua. Y cuando hablo de condiciones del agua, me refiero a condiciones de pH, condiciones de dureza, o si hay alguna característica específica por producciones alrededor de la granja que tengan contacto con esa fuente de agua. Me explico. Algunas veces hay producción agropecuaria en parte del agro que utilizan ciertos pesticidas, insecticidas, etcétera, que podrían llevar residuos y contaminar la fuente de mi agua. Entonces tengo primero que asegurar mi fuente de agua. ¿Cuál es la condición que tengo de esa fuente? Tratar de delimitar y evitar la llegada de ciertos animales, vacunos, entre otras, que pueden llegar con su materia fecal y contaminarme el agua. Luego que yo tengo ya asegurado y tengo caracterizado mi agua o mi fuente como tal, debo verificar las condiciones de las conducciones y si tengo un tanque reservorio, las condiciones de limpieza, higiene de ese tanque reservorio. Hay sitios donde hemos tenido la oportunidad de ir y los tanques reservorios son verdes, tienen una felpa completamente cubriendo el tanque y ahí no hay solamente algas,
Ahí tenemos algas y una infinidad de microorganismos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito no solamente asegurar la condición de la fuente, sino asegurar el sistema de distribución, hasta llegar directamente al niple o al sitio del bebedero. Ahora, cuando yo voy a hacer la desinfección de mi agua, por eso les dije ahorita, tenemos que manejar el pH y la parte de qué tan dura es el agua. Porque hay algunos desinfectantes que podrían tener interferencia, ya sea con metales al interior del agua o con ese pH que se maneja. Hablando específicamente de citroquín, el citroquín es un muy buen acidificante. ¿Por qué? Porque el citroquín te permite o maneja una combinación de ácidos que te permite manejar un tampón. Me explico. Él llega, tú lo colocas en el rango que tú te permites como el adecuado, 4, 4,5, 5, depende de la explotación y las condiciones de manejo, y es difícil que se vaya hacia abajo o que se vaya hacia arriba del pH, porque esos ácidos son ácidos que tienen diferentes pKs, diferentes puntos de disociación. Entonces, cuando se está empezando a elevar el pH, se libera otro hidrógeno y eso hace que se mantenga en un sistema tampón. Pero siempre tenemos, antes de iniciar un programa, ¿sí? En el agua tenemos que identificar en qué condiciones tengo mi sistema de distribución y tengo mi fuente como tal de agua. Es esencial, es esencial. Yo les decía ahorita la necesidad de la desincrustación. Yo les decía ahorita la necesidad de la limpieza frecuente y de la valoración del seguimiento que tenemos que hacer cuando tomamos como tal unas propuestas específicas. Siempre las intervenciones hay que hacerle seguimiento para que podamos determinar en qué casos son bien efectivas. Listo. Harold nos pregunta Kevin Cardona, en un galpón de 100 metros lineales de profundidad, ¿cuántos pediluvios necesitaría? La reglamentación del ente que regula aquí en Colombia nos sugiere un pediluvio por puerta. ¿Hay posibilidad de ser más eficientes con el número de los mismos? Es decir, reducir la cantidad, ya que el galpón del cual hablo tiene 10 salas con su correspondiente acceso. A ver, aquí tengo que interactuar. Perdón. El galpón es un galpón cerrado. O sea, es una área cerrada que tiene 10 internas, 10 entradas internas. O no entendí. Voy a explicarlo como lo entendí. Tengo una entrada, ¿sí? Y el galpón es continuo, ¿cierto? Cuando yo tengo una entrada, o sea, el pediluvio me está es controlando precisamente de que yo no ingrese con mis botas microorganismos o elementos como tal infeccioso que pueda llevar y contaminar la parte interior, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que ajustar es lo siguiente. El pediluvio no es solamente el pediluvio con el desinfectante. Hay que tener, eh, recomendablemente, un espacio con agua, donde necesitamos primero incluyamos nuestras botas en agua, como para retirar mucha parte de esa materia orgánica, luego sí pasamos a la parte del pediluvio con el desinfectante. ¿Qué pasa? Que si no hacemos como ese previo medio barrido de material orgánico, lo que estamos inactivando el desinfectante que tenemos en el pediluvio. Si yo tengo un buen manejo del pediluvio, yo se supone que no necesitaría pediluvios al interior de él, a menos que se manejen diferentes eh, estratificaciones y que sean cerradas. No sé si doy la explicación de forma adecuada o me repite la pregunta. Ya Kevin nos puede contactar también a través del chat y nos cuenta si la pregunta o la respuesta fue clara en este caso o si tiene dudas o inquietudes adicionales. Vamos entonces con la siguiente pregunta que es de José Aguilar. Nos dice buenos días, ¿cómo controlar los roedores de mejor manera aparte de rotar? Aparte de rotar. Espérame un segundo que se me fue acá la señal. Rodenticidas y una buena colocación de cebadora alrededor de los galpones. Sí, Harold, espéranos un segundo que la pregunta tiene otra partecita para que la respondamos completa.
Exacto, cómo controlar los roedores de mejor manera, aparte de derrotar rodenticidas y una buena colocación de cebaderos alrededor de los galpones. Bueno, Más o menos. antes de pensar precisamente en las el control a través de trampas y a través de las sustancias, pues de estos cebos, debemos conocer cuáles son las características como tal de reproducción y de manutención de estos roedores. Recordemos que no debemos tener escombros, debemos tener el perímetro completamente limpio de maleza. En algunas partes, los galpones alrededor del galpón colocan piedra, una piedrilla, precisamente para evitar la formación de guaridas por parte de estos animales. ¿Por qué? Porque es que para ellos el galpón, no dicho, ahí tienen el manjar, ahí tienen todo el tiempo el alimento. Tienen condiciones en algunos de ellos para poderse multiplicar, para poder crear sus manadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurar que la condición del galpón no sea la más favorable para que se instaure este tipo de plagas. Y segundo, como tú lo dices, hay que colocar de forma estratégica las trampas. Las trampas deben ir siempre pegadas al galpón, a la pared como tal del galpón, ¿sí? Y no dejar espacios para que haya de forma obligatoria, se asegure que el animal pase por esta trampa y pueda pues fácilmente ser capturado o alimentarse y tomar pues como tal el veneno. De hecho, cuando tú hablas del aprendizaje que ellos manejan, por eso es que se recomienda hacer una readaptación periódica de esos cebos, para evitar, porque estos animales tienen una gran capacidad de aprendizaje y de adaptación. Entonces, es la granja donde uno va y pregunta, no, aquí no hay roedores, pero la pregunta es, ¿a qué hora está yendo a visitar la granja? ¿Usted quiere ver roedores? Vaya finalizando la tarde o en horas de la noche y muchas veces se encuentra el festival de roedores en acción. Entonces, definitivamente, uno, evitar maleza, evitar la acumulación de escombros, controlar que no se riegue tanto el alimento, hacer recoger ese alimento que se va regando muchas veces en el proceso de distribución y estar atento al índice de infestación para ya ahí sí mirar a ver qué medidas se deben tomar para reforzar y poder tener un buen control. Pero no es fácil, no es fácil. Harold, muy completa esa respuesta. Tenemos también a Eduardo Hernández Jarquín, nos pregunta nuevamente y nos dice qué medidas de bioseguridad se pueden implementar en la planta de alimento que no se encuentra dentro de las instalaciones de la granja. Bueno, la planta de alimentos definitivamente, a ver, hoy hablamos de la biosfera, pero no debemos desconocer que la granja, cuando hablamos precisamente de producción de proteína, tenemos que meterla dentro de la cadena alimentaria. Y ahí es donde hablamos precisamente de la granja a la mesa. Nosotros somos responsables de cada uno de los eslabones en la cadena de producción de proteína, ¿cierto? Entonces, la planta como tal, la planta de balanceado es crucial con el manejo de la parte de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad a implementar en la planta cuando yo tengo están específicamente orientadas toda la parte de manejo y seguimiento con hazas y buenas prácticas de manufactura. Tiene que ver el control, por ejemplo, de las materias primas, con el manejo, las circulaciones, las contaminaciones cruzadas, las limpiezas periódicas y exhaustivas que se hagan precisamente a la planta todo el tiempo y en los periodos como tal, entre comillas, de vacío sanitario o de intervención profunda. Hay que hacer raspados y a eso hay que hacer un seguimiento de esa limpieza y desinfección. En estas plantas hay que utilizar o se recomienda utilizar sistemas de barrido con sustancias inhibidoras o que puedan tener acción antimicrobiana para poder arrastrar todo ese biofilm. Pero ¿qué pasa? Que hay una comunicación directa no solamente a través del alimento, que debemos asegurar su condición sanitaria, haciendo periódicamente
mapeos microbiológicos o cultivos del antes y el después del proceso de desinfección y seguimiento de la condición sanitaria del alimento terminado, sino que hay que hacer un énfasis especial en los vehículos que utilizamos para llevar o transportar el alimento de la planta de balanceados hasta la granja. Estos vehículos, algunas veces no son propios de la explotación. Otras veces son propios, pero tienen diferentes granjas. Entonces es el mismo vehículo que va a las diferentes granjas. Cuando es el mismo vehículo que va a las diferentes granjas, hay que organizar un cronograma de despacho, donde aseguremos que el vehículo vaya primero a las granjas de mejor comportamiento y por último vaya a las granjas que de pronto han tenido algunos retos microbiológicos. Hay que hacer énfasis en el proceso de limpieza y desinfección de estos vehículos y asegurar que los arcos de desinfección cumplan realmente con su papel. Y no es solamente rociar como tal el producto desinfectante a través de la carpa, sino también en la parte de abajo de los vehículos. Ese desinfectante tiene que llegar también a la parte inferior del vehículo, a las llantas, ¿sí? Y lo que siempre recomiendo también, al pasar el vehículo por el arco de desinfección, recordemos que estos productos desinfectantes no son mágicos, son productos químicos que requieren un tiempo mínimo para poder tener una acción. Entonces es importante que pase por el arco de desinfección y ojalá pueda tardarse unos 10-15 minutos para ingresar totalmente hasta la parte más cerca del galpón, para que esos desinfectantes logren realmente hacer lo que necesitamos, que es el control eficiente de los microorganismos. Harold, tenemos dos preguntas de Diana Camila Mogollón Vergara. Vamos a empezar pues como por la primera que nos hace. Doctor, ¿qué medidas de bioseguridad podemos aplicar en las plantas de sacrificio? Bueno, muy importante, en la planta de sacrificio, que es donde tenemos ya el contacto directo de la granja, casi que con la parte final ya del producto que vamos a distribuir. Primero, el manejo que tenemos que darle al ave para llegar a la planta. Cumplir con los ayunos, ¿sí? Eso disminuye de forma importante la contaminación a nivel de planta de sacrificio. Deberíamos tener un cronograma también de recibo de esas granjas a nivel de planta de sacrificio. Deberíamos empezar las jornadas con las plantas de mejor comportamiento, con las granjas de mejor comportamiento, para que ya sea al final del día, en los últimos manejos de los lotes, las granjas que de pronto no son sanitarios. Por ahí empezamos a manejar un buen control y un buen programa de bioseguridad a nivel de planta de sacrificio. Y luego en la planta de sacrificio, muy importante el proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Muy importante la caracterización a través de un mapeo microbiológico de las condiciones que se manejan al interior de la planta, para saber cuáles son esos puntos críticos que ya están determinados en muchas partes, pero que muchas veces unos pesan más que otros dependiendo del tipo de planta que manejen, el tipo de ave, las características, peso, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que se ayudan como para aplicar allí, pero concientización del personal, manejo como tal de una vestimenta adecuada y ojo con la manipulación de la canal. Y asegurar la condición final para la parte del empaque y el transporte y el manejo a nivel de la góndola. Listo, Harold. Entonces seguimos con la segunda pregunta de Diana Camila. Ella nos dice, cuando tenemos núcleos de más de 6 granjas, ¿cuáles son las medidas mínimas de bioseguridad para aplicar a dichos planteles? Núcleos de más de 6 granjas. Bueno, ahí precisamente, ahí es donde uno debe tener, o sea, esas granjas como tal deben tener un seguimiento exhaustivo. Hay que tratar de que esas medidas de bioseguridad sean permeables para el número de granjas como tal que están participando de esos núcleos y en los cuales nosotros pudiésemos, como te dije ahorita, desarrollar como un cronograma y determinar por equipo, por núcleo como tal, cuál es el momento, el mejor momento para que lleguen a la planta de sacrificio. Igualmente,
Cuando tenemos granjas, pues, y muchas veces, aunque estén en la misma zona, tienen características distintas, tanto de retos sanitarios como de manejo como tal con personal. La idea es que hay un ente o unas personas que estén alrededor de ese control y que traten de asegurar que las medidas mínimas se cumplan para el total de las granjas, para tratar de llevar ese núcleo con unas características específicas de control. So, Harold, continuamos con la siguiente pregunta. Es de Federico Aquino. Dice, buenos días. Para el caso en el cual el recambio de cama en pollo de engorde no es frecuente por los tiempos de producción en los cuales las limpiezas de galeras se ven acortados en sus tiempos de preparación, limpieza y vacío sanitario debido a la necesidad de producir, ¿qué recomendación podría dar para el proceso de desinfección en camada reusada, tanto con productos químicos, medios físicos y además en zonas donde la presencia del Alpidopus diaperinus es abundante? Bueno, definitivamente, aquí cuando tenemos la cuestión del pues, el recambio no sea frecuente, recordemos que ahí se nos va acumulando una buena carga de microorganismos y que la cama va a tener los microorganismos producto precisamente de la producción anterior. Hay diferentes productos que se utilizan y que son muy eficientes para el control de esos microorganismos a nivel de cama. Ahí tenemos productos a base, por ejemplo, de formaldehído. Tenemos productos a base de ácidos orgánicos que generan o hacen un buen control. Eh, ¿Qué pasa? Que hay que determinar específicamente, o las recomendaciones muchas veces es qué retos han tenido las granjas, ¿sí? Y antes, para hacer el manejo, determinar qué tan eficiente debe ser o qué tanto debemos de tener en cuenta para poder hacer ese control. Eh, Definitivamente, vectores como el Phytovirus diaperinus tienen un papel importante en este sistema, porque recordemos que este artrópodo se mete al interior de la cama, ¿sí? Y cuando hacemos el manejo del tratamiento de la cama, los productos que utilizamos no alcanzan a llegar muchas veces hasta las profundidades donde ellos se meten. Y el ciclo los que maneja este artrópodo definitivamente requieren de otras intervenciones distintas a las sustancias con capacidad microbicida que tenemos. Han desarrollado algunos productos eh, que permiten hacer un control biológico como tal de este artrópodo. En algunos es más eficiente, en algunos sistemas, en otros menos eficiente. Eh, Definitivamente, la recomendación como tal es hacer un muy buen manejo de esa cama utilizando un muy buen producto. Y para la utilización de un buen producto es simplemente coger cama sin producto, hacer el tratamiento, el manejo, y luego de 24 a 48 horas de esa cama y hacer otro muestreo micrológico y determinar las reducciones a las cuales se llevó. A las reacciones en las cuales se llegó y con eso determino si la estrategia que monté para el control en esa cama es eficiente o no. Existen también medios físicos, por ejemplo, la utilización en algunos casos de luz ultravioleta, entre otras, pero que requiere una remoción continua de la cama, requieren de unos sistemas como tal de aplicación de estas lámparas de mercurio, que muchas veces no es como del mejor manejo que se le da, por los tiempos y por el seguimiento que se le hace a su actividad microbicida. Vamos ya, Harold, con la última pregunta de esta sesión. Las demás preguntas las vamos a enviar
con sus respectivas respuestas en las memorias posteriores a sus correos electrónicos. Federico Aquino entonces también nos pregunta, también me interesa saber su punto de vista para el control de moscas. Sé que existen productos los cuales pueden ser utilizados aplicando los húmedos y que recobran su efectividad, aunque no en un 100% al humedecerlos nuevamente después de algunos días versus productos granulados que se pueden dejar a la intemperie. ¿Qué piensa de ellos y si tiene experiencia usted en el uso de objetos color amarillo como un atrayente adicional para moscas? Bueno, perfecto. Para el control de mosca es muy importante controlar toda la parte de materia fecal y de humedades. Entonces, la frecuencia en la recolección de la materia fecal es muy importante precisamente por los ciclos que tiene la mosca, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a impactar los control. Segundo, en cuanto a la parte de productos, hay productos muy buenos, pero realmente cuando hablamos de productos líquidos, recordemos que en la medida en que le coloquemos menor humedad, ¿sí? A la parte del galpón es mucho mejor. Entonces, sí, hay algunos productos que se aplican en forma de aspersión líquida y que en la medida en que se humedece con el tiempo tienen como especie de un efecto residual, pero no deja de ser una humedad que le aplicamos precisamente al galpón y en el cual esta humedad puede favorecer el crecimiento de microorganismos. Entonces, controlo muy bien la mosca, pero favorece el crecimiento de, por ejemplo, Aspergillus fumigatus o de otros microorganismos tales como Salmonella. Hay algunos sistemas ahora, algunos productos a base como tal de control biológico, los cuales han tenido muy buen resultado. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que muchas veces tratamos de atacar al adulto, ¿sí? Entonces ya con la parte de que me mate al adulto, ya me despreocupo del resto. Y no, voy a estar constantemente teniendo que utilizar un producto porque yo tengo que aplicar ese producto que me permite el control del ciclo. O sea, ir de más atrás en el ciclo de la mosca para así manejar el final y pues tener una mejor condición al interior de la granja. Por tal motivo, sugiero que los productos, que hay muchos productos muy buenos, sean estudiados, determinados de que no solamente me afecta al adulto, sino que también me afecta en las primeras etapas del ciclo de la mosca para poder manejar un control y evitar al máximo la humedad interior de los balcones. Experiencia que haya tenido, hace poco tuve contacto con alguien que hizo hay un mensaje central que nos llevamos después de esa conversación y es que la bioseguridad bien aplicada en cualquier nivel es una magnífica inversión en comparación con las pérdidas generadas por la enfermedad y la despoblación. El tiempo de nuestro webinar Premex ha terminado. A todas las personas que se inscribieron les enviaremos las memorias, la grabación de esta ponencia y las preguntas que nos quedan pendientes por resolver tendrán respuesta a través de esas memorias. Gracias a ustedes por conectarse con Webinar Premex, un espacio de conocimiento que continuará llevando más temas relevantes para nuestra industria. Los invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales y a visitar nuestro blog Nutriendo Juntos. Nos encontramos en un próximo Webinar Premex. Hasta pronto.